Jesucristo, el Creador. Una de las preguntas más importantes que la ciencia aún no puede responder, ni que tampoco podrá responder, es ¿cuál es el origen del universo? ¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo se originó la vida? ¿Quiénes somos realmente nosotros en realidad? Y acabo de decir que no lo podrá jamás contestar la ciencia, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Así que para que podamos nosotros demostrar científicamente algo, necesitamos el recurso de la observación. No es más que la observación de los fenómenos a nuestro alrededor, de lo cual la ciencia deduce, experimenta, porque nosotros solamente somos espectadores. Cuando Franklin comenzó a hacer los primeros descubrimientos de la electricidad, él estaba descubriendo la electricidad, algo que ya existía. Cuando comenzamos a descubrir las leyes de la herencia genéticamente, es porque ya existía algo que con la facilidad de la tecnología y los microscopios y las computadoras podemos comprobar. Lo que hace miles de años, el libro que tengo en mis manos en esta mañana y que se llama La Biblia, nos mencionaba con lujo de detalles, pero que sin embargo, miles de años después de que la Biblia fue escrita, los seres humanos siguen creyendo que nosotros fuimos los creadores del universo. El hombre ha llegado a un nivel de egoísmo donde ha asumido el papel del creador. Y ahora nosotros somos los que creamos el universo, nosotros somos los que creamos las leyes, los que legislamos la moral y los que tenemos el derecho para decir quién muere y quién puede vivir. Y esto es a lo que el ser humano ha llegado en los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué fuerza puso en existencia el universo y cuál es el propósito de todo lo que existe a nuestro alrededor? Existen tres posibles explicaciones acerca de la creación. Como en la mayor parte de las preparatorias, las secundarias y las universidades, la Biblia no la quieren leer, es más, la tienen casi prohibida, pero sí pueden leer cualquier otra ideología. A los estudiantes, los maestros, por la ignorancia de la Biblia, les han enseñado que el universo surgió de una grande explosión, de la famosa teoría, el Big Bang, que todo fue en la obra de una explosión, de un accidente, y que todo llegó a formarse desde un protozoario, desde la primera célula, a través, repito, de cuestiones accidentales. Esta es una explicación que carece de absolutamente ninguna verdad científica y no es más que especulativa, hipotética y filosófica. Y sin embargo tenemos por otro lado la otra explicación de cómo surgió el universo. Y la otra explicación que tenemos es la que tenemos en la Biblia. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto nos muestra que detrás de todo lo que existe un Dios, un soberano, un ente, una personalidad, alguien que no tiene su causa para existir fuera de él mismo. Él es la misma causa de lo que existe y el origen de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Este Dios que la Biblia nos muestra que envió hace 2000 años a su Hijo Jesucristo a este mundo, es el Dios que dejó en el universo su estampa, dejó una marca, un diseño inteligente, para que nos diéramos nosotros cuenta con la razón y la mente que Él puso en nuestra cabecita, de que detrás de una escultura hay un escultor, detrás de una pintura hay un pintor, detrás de una obra arquitectónica hay un arquitecto, detrás de cualquier cosa que veamos existe la mano del fabricante. Y el diseño inteligente del universo, el orden de los planetas, el orden de las estrellas y todo lo que está a nuestro alrededor nos habla que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia nos muestra, pues, sin ningún lugar a dudas, que no somos la obra de un accidente, tampoco somos el resultado, damas y caballeros, de una selección natural. En el libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 16, el apóstol Pablo escribió estas palabras:
Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La Biblia va aún todavía mucho más allá de nuestros propios pensamientos para decirnos de que ese hombre que murió hace 2000 años, colgado en una cruz entre el cielo y en la tierra, ese personaje que hace que en este mes todo el mundo tenga vacaciones, hasta los ateos descansan. Y que se celebre un día al año el nacimiento, aunque sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre, se celebra el cumpleaños o el nacimiento o la natividad del Hijo de Dios. Nunca el mundo se va a paralizar ni darle vacaciones cuando nació Buda, ni cuando nació Hare Krishna, ni cuando nació tu Maharaji Machi Kakachi, ni cuando nació tu gurú, o cuando nació el Dalai Lama, o Mahatma Gandhi, o Mahoma. De ningún otro personaje en la historia el mundo celebra y se paraliza y da vacaciones, y embarga un espíritu de melancolía y un espíritu en otros de gozo, de tristeza, de profunda reflexión, la época en la que estamos actualmente celebrando, que se conoce como la Navidad. Es tan impactante la vida de Jesucristo, ha hecho una marca tan grande en la historia el Hijo de Dios, que no solamente se celebra el cumpleaños de Jesucristo o el nacimiento del Hijo de Dios, sino que también se celebra su muerte y resurrección en lo que se conoce también como la famosa Semana Santa. De ningún otro personaje, de ningún otro líder, de ninguna otra personalidad en el mundo, vuelvo a repetir, se celebra y el mundo tiene forzosamente que recordar como si fuera algo sobrenatural el nacimiento y la muerte del Hijo de Dios. La Biblia nos muestra que Jesucristo pues se encuentra no solamente detrás de todas las personas que le han recibido como Salvador, sino que Él es el mismo Creador de los cielos y de la tierra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, la Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se traduce la palabra griega logos, en la palabra latina verbo, porque gramaticalmente el verbo es la parte que lleva la acción del sujeto en una oración gramatical. Y cuando dice la Biblia o se traduce la palabra de Jesús como el Verbo de Dios, significa que el Padre ideó el plan de la redención y de la creación. El Hijo, como el Verbo, llevó a la acción lo que el sujeto o lo que el Padre planeó y comenzó a desarrollar y a llevar a cabo dentro de la acción el plan de redención de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo, cuando nació en la Virgen María, ya existía antes. Ese hombre que la Virgen María engendra, donde José no tuvo absolutamente nada que ver, porque fue un nacimiento creado sobrenaturalmente por Dios, al poner Dios el Padre el esperma en el vientre de María. Ese Jesús que nació de María ya existía antes. Él había sido siempre con Dios. Él había creado todas las cosas con su Padre, y Él bajó a este mundo para poder enseñarnos a nosotros el camino, la verdad y la vida, y para mostrarnos que en una cruz teníamos nosotros que entender, se encontraba el secreto de nuestra medicina, el secreto de nuestro pecado, el secreto de nuestro lavamiento mediante su sangre preciosa. La Biblia dice que todas las cosas, Juan 1:3, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos pues que Jesucristo es al que se le atribuye la creación entera del universo. Todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas, todas las partículas microscópicas, todos los insectos, todos los mamíferos, todas las aves, las montañas, los cielos, los lagos, los seres humanos, absolutamente todo fue creado por el Hijo de Dios.
Y ese hombre, el creador del universo, vino a este mundo hace 2000 años a lavarnos los pies. Oh profundidad de la sabiduría y de la inteligencia de Dios. Cuán insondables son sus caminos e inescrutables sus secretos. La Biblia nos muestra claramente que el diseño tan perfecto del universo existe comparado con lo que los científicos han tratado de realizar. Permítanme darles este ejemplo. En la ciudad de Copenhague, Dinamarca, se encuentra el reloj más complicado de toda la historia humana. Fue construido en 40 años y costó más de $1,5 millones. Este reloj tiene 10 caras, tiene más de 20,000 partes internas y la exactitud de este reloj es tan grande que solamente pierde 2/5 partes de un segundo cada 300 años. O sea que este reloj fue diseñado para funcionar durante aproximadamente 300 años con un mínimo de error de 2/5 partes por segundo. Pero lo más intrigante de este reloj es que aun cuando es lo más exacto que hemos podido nosotros construir, no es exacto al perder 2/5 partes de un segundo cada 300 años. Como todos los relojes, el reloj de Copenhague y la hora de Copenhague debe ser regulada por un reloj mucho, mucho más preciso que es el reloj del universo que nos rodea. Este grandioso y astronómico reloj que es el universo, con sus billones y billones de galaxias y sus multifacéticas estrellas y la gloria de todo lo que Dios ha desplegado como una cortina en los cielos, desde los átomos hasta las estrellas, se mueve desde hace siglos en siglos en siglos con movimientos tan perfectos y tan exactos que el tiempo de nuestro planeta tiene que ser medido en relación con el tiempo del universo. Así de grande, así de exacto, así de inteligente y así de maravilloso es el Dios creador de todas las cosas. Pero no solamente la Biblia nos habla de la maravillosa creación, el diseño inteligente que existe detrás de todo, sino que se nos muestra también que ese hombre, repito, que vino hace 2000 años a entrar al vientre de una virgen, crecer como un niño como tú y como yo, al grado que a los 12 años asombró a los sabios de su tiempo cuando les comenzó él a enseñar y a contestarle las respuestas en el Sanedrín, que es el gobierno más elevado de los judíos, lo que realmente estaban ellos inquiriendo en la ley. Ese niño que crece durante 30 años como carpintero, ayudando a su padre, José, a los 30 años es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y comienza durante 3 años y medio a revelarnos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. La Biblia nos dice que detrás de Jesucristo no solamente se encuentra la creación, porque la Biblia nos dice que Dios no solamente puso el universo en movimiento, sino que existe una fuerza de cohesión. Algo que sigue sosteniendo el movimiento de la Tierra sobre su eje, las partículas atómicas y subatómicas que forman la materia, y los científicos tampoco han podido descubrir qué es lo que mantiene la cohesión del universo. Permítanme darles otro ejemplo. Dentro de las leyes de la física existe una ley que postula la siguiente verdad: toda velocidad de un cuerpo es proporcional a la fuerza que se le aplica. O sea que si yo tengo una canica y disparo la canica, le aplico una fuerza X, la canica sale disparada con una velocidad X, pero la velocidad de la canica se tiene que detener, porque mi fuerza solamente pudo impulsarla durante cierta cantidad de metros. Una bala tú la disparas y sale propulsionada la bala, pero la bala tiene que caer. Disparas una flecha y la flecha es una parábola y tiene la flecha que caer. Todo absolutamente se tiene que detener, porque detrás de la velocidad se tiene que encontrar una fuerza X. Señores científicos y ateos que nos acompañan en esta mañana, yo quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿qué fuerza es la que hace que no una canica,
sino nuestro planeta entero, que contiene actualmente más de 6 billones de almas humanas, pueda mantener una velocidad constante, que es el movimiento que se conoce de rotación, al mismo tiempo con una inclinación perfecta de 23 grados y medio sobre su eje, y al mismo tiempo que la Tierra mantiene este movimiento, y nadie sabe quién le hizo así, y si alguien le hizo así, se tendría que acabar el movimiento, pero mantiene un constante movimiento. Y al mismo tiempo que mantiene un constante movimiento sobre su eje, se traslada con un movimiento perfecto alrededor del universo, alrededor del Sol, en un movimiento elíptico, donde hace posible la distancia que tiene en relación con el Sol, que haya primavera, verano, otoño e invierno. Y toda esta perfección que existe, los científicos ateos dicen, y materialistas, se hizo solita. La Tierra comenzó a girar de repente solita, brotaron las bacterias, brotaron los protozoarios, brotaron las células, y de repente también los changos tenían órganos reproductores masculinos, y de repente sale también por otro accidente una changuita con órganos reproductores femeninos. Y todo tiene un sexo, el venado tiene el macho y la hembra, el hipopótamo tiene el macho y la hembra, y todo este género diferente sexual también fue por accidente. Como un maestro de la escuela me dijo, ustedes de los que creen que venimos de una sola pareja, ¿verdad? Y le dije, así es, hay mucho más verdades científicas de que Dios hizo el universo con el poder de su palabra y de que provenimos de una pareja humana, que de ninguna verdad científica, escúchenme, no existe una sola verdad científica de que seamos el producto de la evolución. No hay absolutamente ninguna mutación en millones de años de observación de la ciencia, un cambio entre una especie a otra especie. Puede haber ciertos cambios entre una misma especie, y hay perros, pastor alemán, rottweiler, chihuahueño, pastor inglés, pero son caninos. Hay ganado vacuno, hay ganado ovejuno, hay ganado equino, caballos percherones, caballos, pero son caballos, son changos, son perros, son ovejas. Cruza a un caballo con una burra y te sale una mula. ¿Y qué pasa con la mula? Nace estéril. ¿Por qué? Porque violó las leyes que Dios estableció hace miles de años de que todo se reprodujera según su género y según su especie. Así que cuando nosotros nos asomamos para tratar de investigar qué es lo que realmente podemos nosotros descubrir como la verdad, no le preguntes a un ser humano igual que tú. Porque un ser humano igual que tú, igual que yo, no tiene la respuesta para saber cómo se originó todo. Y los científicos también inventan y también teorizan. Pero como nadie sabe la respuesta de cómo se originó todo, tenemos que inventar y tenemos que decirle a la gente algo, a los estudiantes, venimos del chango y por eso se portan como changos tus hijos. En el libro de los Hebreos, capítulo 1, la Biblia nos muestra claramente esta verdad desde hace 2000 años. Dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, está hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su substancia, y el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Quién se encuentra detrás del movimiento constante del planeta Tierra? ¿Quién hace que cuando nos asomemos en el mundo microscópico veamos electrones, veamos protones, veamos neutrones en un movimiento alrededor del átomo perfecto que hace posible la cohesión y la materia molecular? ¿Quién es el que mantiene esta velocidad del mundo microscópico y del mundo macrocosmos? La Biblia nos dice que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es tan grande Jesús, es tan grande Jesús, que todas las cosas Él las sostiene con el poder de su palabra. Cuando el apóstol Pablo fue invitado a Atenas, dentro de la cuna de la filosofía griega, que 150, 200 años antes de Jesucristo,
Los filósofos Sócrates, Aristóteles, Demóstenes, Cicerón estaban tratando a través de sus razonamientos, sus deducciones filosóficas limitadas dentro de la mente finita que tenemos, el tratar de poder entender qué cosa existe más allá de nosotros. Y el apóstol Pablo, que iba pasando por la colina del Areópago, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 22 en adelante, cuando fue invitado por los griegos para que les enseñara esas nuevas verdades que los cristianos actualmente están predicando, Pablo se acerca y les da este discurso a los filósofos griegos. Varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Así es, los griegos eran religiosísimos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Los griegos, al no saber quién es Dios, y el mundo actual, al no saber quién es Dios, ¿qué hacen? Se inscriben y forman parte de X religión. Y creen que a través de las religiones se puede encontrar a Dios. Y así tenemos al judaísmo, tenemos al catolicismo romano, tenemos al sintoísmo, tenemos al zoroastrismo, hay miles de religiones, pero todas están buscando tres respuestas: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pero ningún líder de ninguna religión jamás dijo a los seres humanos: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O Jesucristo, escúchenme, es el maniático, psicótico, neurótico, maníaco, depresivo, esquizofrénico más grande que la humanidad ha conocido, o Él es lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios. Pero no me vengas con que fue un gran maestro de moral, es uno de los grandes iluminados, es otro de los grandes gurús, es otro de los grandes personajes de la historia, porque Él no nos da la opción de pensar acerca de Él de esta forma. Él dijo que nadie iba a poder entrar al cielo más que a través de Él. Él dijo que nadie iba a conocer a Dios más que a través de Él. Porque el Padre conoce al Hijo, Mateo 11:25, y el Hijo conoce al Padre, y aquel a quien el Padre lo quiera revelar a través del Hijo. Así que cualquiera de ustedes y los que nos ven por la televisión, que están buscando en Chapultepec con el budismo zen, y con estas ciencias, y con la dianética, y con la cienciología, y con el gnosticismo, tratar de encontrar las cosas del universo, ahí te vas a quedar y te quedarás seco como una flor tarde o temprano. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino al mundo a decirnos que Él era el camino al Padre. Y nadie puede conocer los secretos del universo sin antes tener al Hijo de Dios dentro de su corazón. Vemos nosotros en este discurso el apóstol Pablo, que les dice en el versículo 24 a los griegos filósofos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Tú hoy en la noche te vas a acostar y no hay ningún botón en el cuerpo que apretemos para que pueda nuestro cuerpo en la noche olvidarse de respirar. Automáticamente, ¿verdad?, entramos al estado inconsciente cuando dormimos, pero el cuerpo sigue exhalando y respirando. Y este bombeo de tu corazón que tú no controlas ni que yo controlo, la Biblia dice que está en las manos de Dios. Y tú en esta mañana sigues respirando. Escúchame, alma, que has venido en esta mañana tal vez por la invitación o crees que fue accidente venir a este desayuno. Tú sigues respirando y en esta noche sigues viviendo simplemente porque Dios tenía esta mañana que hablar a tu vida. Porque cuando venga tu muerte, la Biblia dice que el mismo Cristo, que es el Creador, el mismo Jesucristo, que es el que sostiene todas las cosas, ese mismo hombre que murió crucificado en medio de dos ladrones hace 2000 años, es a quien Dios ha puesto como juez del universo. Y Dios te va a juzgar y Dios te va a condenar porque no eres animal ni yo soy un animal. Somos agentes morales libres.
Y tenemos la responsabilidad de dar cuentas al final de nuestra vida, en el juicio final, de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Y Dios, a través de este mensaje y de esta conferencia, te quiere hablar y te quiere decir: arrepiéntete de tus pecados. Tú no puedes seguir viviendo como tú vives. Tú tienes que entender que yo soy tu creador, que tú no pones las leyes, que tú no estableces lo que es bueno y lo que es malo, sino que yo soy el legislador cósmico del universo y te sometes a mis leyes y a mi creación, a mi gobierno y a mi soberanía, o serás juzgado entre los rebeldes que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y tú puedes en esta mañana reírte todo lo que quieras, puedes burlarte todo lo que digas, pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que tienes que morir. Y cuando tú mueras vas a descubrir qué equivocado estabas, cuánta soberbia intelectual tenías en tu vida, que quisiste ponerte en el lugar de Dios y no quisiste hacer caso de las cosas de Dios. La Biblia dice que Dios nos da el aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habitemos sobre la tierra, y nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Damas y caballeros, todos ustedes que son físico-matemáticos, astrónomos, no astrólogos, astrónomos, la Biblia nos dice que jamás el hombre iba a conquistar el espacio. Cuando Alberto Einstein postuló su teoría M igual a mc al cuadrado y comenzó a especular acerca de la relatividad de todo lo que existe, Einstein estableció que el tiempo no existía y que era absolutamente de carácter relativo. Y es increíble que cuando Einstein postula esto, y alcanzamos en el 69 la visita de los hombres astronautas en la Luna, por Neil Armstrong y todos los que fueron allí, aterrizaron ante los ojos expectantes de la humanidad, cómo los seres humanos llegaban a la Luna, cómo nos dimos cuenta que no íbamos a pasar de la Luna. ¿Por qué? Por dos cosas científicas. En primer lugar, la velocidad, y en segundo lugar, el tiempo. Y la Biblia lo estableció hace 2000 años, cuando Pablo les dijo a los griegos: Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Dios nos hizo un paraíso en este planeta, con montañas, con cielos, con nubes, con pinos, con lagos, con flores, con cosas maravillosas, y andamos queriendo ir a pasar la luna de miel a la luna. Queremos meternos en una escafandra, salir de nuestro medio ambiente. Es como si a un pez lo quiere sacar del agua y que viva 3 o 4 horas fuera del agua y encontrar su pez, su satisfacción y su propósito fuera del medio ambiente en el que Dios lo creó. Pero así de absurdos y de ilógicos somos y de irracionales. Entonces, un cohete que salga a Marte con la velocidad de la luz, no podría él llegar a Marte a la velocidad de la luz, porque en primer lugar se transformaría y se convertiría en un monstruo el piloto por la velocidad que no podemos alcanzar, porque totalmente desharía la carne aún dentro de la nave espacial. Y en segundo lugar, el tiempo. Si mandamos a Plutón a un cohete y se tardó años tierra, 5 años, cuando él regrese aquí a la Tierra, su esposa será 20 años más grande que él. ¿Por qué? Porque en el espacio el tiempo no existe. Y esto fue declarado, damas y caballeros, astrólogos, físicos, matemáticos, hace 2000 años en el libro de los Hechos, capítulo 17. Por eso cuando escucho, la Biblia fue hecha por hombres, la Biblia tiene contradicciones, las historias de Jesucristo, ahora salen con que ya se encontró el 5.º evangelio y el 6.º evangelio del Maharashi, y el Código Da Vinci, que es la herejía y la abominación más grande que se ha escrito para atacar y desprestigiar la Biblia, es una de las cosas más horribles que existen en el ser humano. Que Cristo se casó con María Magdalena, que andaba por ahí en la zona roja, que comió tortas de chorizo en el Toluca, que nació en Cachemira. ¿Saben una cosa, damas y caballeros? La imaginación es imparable. Tú fúmate un puro de mota y vas a encontrar que vas a escribir el Código Da Vinci 2. La Biblia nos habla en Génesis capítulo 1, versículo 11, lo que hasta 1860 descubrió un científico austriaco llamado Gregorio Mendel. Hasta 1860, señores genetistas y ginecólogos y biólogos, hasta 1860 el ser humano pudo descubrir que hay genes
que transmiten la herencia a través de experimentos de chícharos que hizo Mendel, y que se puede demostrar que el lunar que tenía mi abuelo aquí atrás en la espalda, yo lo traigo, y que dentro del esperma de los 46 cromosomas de mi padre, junto con el óvulo que se juntó de mi madre, ahí se juntaron dos partículas microscópicas, y en lo más microscópico de los genes, en el ADN, venían las cromosomas y venía la información, un software, un programa dentro de algo microscópico. Nos jactamos de un chip que tiene millones de información, pues Dios dentro del esperma de tu padre y dentro del óvulo de tu madre puso información codificada que determinara, escúchame, que el programa que viene ahí determinara que cuando se juntara el esperma de mi padre con el óvulo de mi madre, determinara y comenzara alguien a dar instrucciones y dijera: tú vas a ser hígado, tú vas a ser estómago, tú páncreas, tú te vas a poner detrás del estómago, tú vas a filtrar como riñones toda la maquinaria, tú vas a bombear la sangre y nunca te vas a parar, tú vas a tener aquí billones de neuronas en el cerebro, tú vas a tener inteligencia, y todo fue un accidente, de acuerdo a los ateos. Es como si fueras caminando por las arenas del desierto y te encontraras el motor de un Volkswagen y dijeras: las arenas del desierto formaron el carburador, la batería, la bomba de la gasolina, y todo se formó por un accidente. O encontrarte a un Boeing 747 y decir también que los aires del mar formaron el Boeing 747. Dentro de las leyes de las probabilidades son las mismas probabilidades de decir que fuimos hechos por un accidente. Es estupidez intelectual. Y a ese grado ha llegado el ser humano, profesando ser sabios, dicen Romanos 1, nos convertimos en necios. Creyendo que somos muy inteligentes y creyendo que somos muy sabios y que tenemos las respuestas de toda la vida, nos hemos dado cuenta que hemos hecho el papel de unos tontos en 21 siglos que ahorita estamos celebrando. Estamos entrando al siglo XXI y nos damos cuenta que ya no hay integridad en los líderes, ya no hay integridad en los deportes, ya no hay integridad en ninguna cosa. El mundo está al borde de una tercera guerra mundial. No hemos podido resolver el problema de la economía, de la pobreza, de las guerras, etcétera, etcétera. Y nos creemos dioses. Y no hemos hecho más que un pobre papel como administradores de un planeta en el que fracasamos, y está a punto Cristo de regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. En Génesis capítulo 1, la Biblia establece claramente las leyes que Dios postuló más de 4.500 años antes de que tu tío Gregorio Mendel. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 11, dijo Dios, vuelvo a repetir, esto fue escrito hace más de 4.500 años, damas y caballeros. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, que dé semilla según su género, y que su semilla esté en él y la tierra, y fue así. Produjo la tierra hierba verde que da semilla según su naturaleza, y árbol que da frutos cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y más tarde dice en el versículo 24, y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, según su especie, y vio Dios que era bueno. Y miles de años después, descubrimos nosotros, con nuestra gran capacidad intelectual e inteligencia que tenemos, que estas verdades son inexorables, que no están sujetas a ningún cambio, y que cualquiera que quiera cruzar una especie con otra especie comienza a ver las repercusiones que existen al violar las leyes biológicas que Dios estableció en toda su creación. La manera en la que los sistemas vivos vinieron a la existencia es, sin lugar a dudas, un misterio absoluto para los filósofos materialistas. Las maravillas de los procesos reproductivos y los casi infinitos y complejos programas de los sistemas genéticos de las plantas, de los animales, son inexplicables excepto por una creación especial, si es que las leyes de la termodinámica y de las probabilidades significan algo para ti en tu ateísmo.
Es increíble cómo dentro de la semilla de una uva existe un programa, un software que le dicta a la uva el tamaño que va a ser, el color que va a tener, la textura que va a tener y el sabor que va a tener. Y esa semilla de la uva tiene ese programa para que produzca uvas y no plátanos. Las semillas de los chabacanos tienen otro programa, las semillas de los mangos tienen otro programa, la semilla del maicito tiene otro programa, tu esperma tiene un programa, el esperma del chango, para que sus músculos y los aminoácidos de los músculos de los changos y de los gatos sean exactamente y reproduzcan según su especie y no otra especie. Y esto es clarísimo a la luz de la genética, y seguimos insistiendo en que nosotros podemos descubrir las cosas que la ciencia no puede traducir más que a través de especulaciones filosóficas, ideologías humanas de filósofos materialistas. El origen del hombre, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Ron Hubbard, el que fundó la Dianética y la Cienciología, lo encuentran antes de morir con 17 chamaquitas en un barco y lo buscaban 7 países por evasión fiscal. El padre de la Cienciología, a donde tú vas a que te auditen y a que te den clases para que puedas encontrar los secretos y por qué estás tan loco y por qué te portas como un loco. Y así encontramos en cada filosofía y en cada ideología, llámese Dianética, llámese budismo, llámese el amanismo, llámese como tú le quieras llamar, el intento vano del ser humano de poder encontrar la verdad. ¿Y qué es lo que has estado buscando tú en esas filosofías? Y lo que yo buscaba también, porque todos hemos caído en esta red y en esta trampa por nacimiento, hasta que el Hijo de Dios aparece en nuestra vida y nos dice, yo soy lo que tú estás buscando, porque yo soy la verdad. Es cuando descubres que hemos llegado al final de nuestra búsqueda. Cuando Jesucristo vio que la mayor parte de la gente lo abandonaba, porque lo seguían equivocadamente con motivos de que les daba de comer y que los sanaba y que les sacaba los demonios, se volteó a sus discípulos y les dijo Jesús, ¿ustedes también me van a dejar? Y Pedro le contestó, ¿y a quién otro iremos si solo tú nos has traído palabras de vida eterna? Y créanme, damas y caballeros, que todos estamos sujetos a depresiones, a dudas que nos asaltan continuamente. Nuestra imaginación está siendo bombardeada continuamente con sexo, con preguntas, con dudas. Dios, tu Dios no existe, mira cómo estás, etcétera, etcétera. Y siempre que seamos asaltados con este tipo de especulaciones filosóficas y de asaltos intelectuales y morales, siempre preguntas, ¿y después a quién iré? Si no es Jesús, ¿quién es? Si Él no vino a traer un rayo de luz atravesando la oscuridad de la mente humana y de las pasiones humanas, ¿quién entonces nos puede decir que hay vida después de la vida? ¿Quién fuera de Jesucristo? Dime tú quién. Y dime tú quién fuera de la Biblia. Como cuando estábamos en el estudio de la televisión, en el Canal 2 con Nino Canún y con más de 15 filósofos que nos invitaron a filosofar acerca del origen de la vida y de los fantasmas y de los demonios. A los 4 días del programa todos estaban contra mí, contra la Biblia, todos. Y finalmente les dije, señores, damas y caballeros, solamente les quiero hacer una pregunta. Díganme ustedes si tienen ustedes un libro sagrado, como le quieras llamar, más grande que la Biblia. Sácamelo y dímelo cuál es. Las obras de William Shakespeare, el Tripitaka de Buda, los libros de Confucio, el Veda, los persas, el Corán. Saca los libros y comparémoslo literariamente, geográficamente, arqueológicamente, proféticamente y científicamente, hasta poéticamente. Encuentras en la Biblia los poemas más maravillosos que existen y que nadie se pudo imaginar en el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, pero Jesucristo dijo, mi palabra permanecerá. Damas y caballeros, el ser humano es la entidad más organizada y compleja del universo. El ser humano, poseyendo no solamente estructuras físico-químicas innumerables e intrincadas y capacidades maravillosas de vida y reproducción, sino que también somos la cúspide, como la Biblia lo enseña, y somos verdaderamente el pináculo del arte de la creación de Dios. Porque cuando Dios creó a los changos, a los elefantes, a los hipopótamos, a los tigres, a los cocodrilos, a los reptiles y a las aves, a ningún animal, a ninguna ave, a ningún mamífero, a ningún pez, a ningún ser vivo, Dios le puso dentro su espíritu. Y esto es lo que le da al ser humano su dignidad.
Cuando di una conferencia en la Sociedad de Derechos Humanos, yo le explicaba al director de Derechos Humanos esta verdad. Oiga, licenciado, quiero decirle que la grandeza del hombre no está porque los hombres nos damos derechos humanos. A mí no hay ningún ser humano que me diga cuál es mi derecho, los derechos vienen de arriba. Y Él es el que ha establecido que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y por causa de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no somos animales. Tenemos una dignidad mucho más alta. Y si tú sigues creyendo que somos animales, entonces vamos a legislar leyes que cuando mates un caballo te den la misma condena que cuando mates a una persona, porque el caballo y tú son iguales. Y vamos a ese absurdo de silogismos y ese absurdo de deducciones y postulaciones imaginarias. Si somos animales, ¿por qué condenamos a un ser humano a 15 años y cuando matas un caballo ni siquiera te meten a la cárcel? Entonces o te retractas y el animal es diferente a mí o algo hay diferente entre el animal y yo. Y la Biblia lo establece claramente, el que derrame sangre por el hombre será derramada su propia sangre. Y por eso Dios estableció la pena de muerte en el Antiguo Testamento para que viéramos no la perversidad de Dios, sino la dignidad de lo que un ser humano hace. Si tú le quitas la vida a otra persona, ni 100 años en la cárcel pueden compensar la vida de un ser humano. Solo tu propia vida compensa la vida de otro ser humano. Con esa lección aprendemos a que nosotros valemos demasiado delante de Dios. Y además Dios que considera a ti tan valioso y te considera tan importante que dio su vida por ti en una cruz. Y finalmente, damas y caballeros, señores científicos que nos acompañan y personas que les interesa investigar, quiero decirles a ustedes que tenemos en la creación de la ciencia dos leyes que son inexorables y que ninguna disciplina académica podría existir sin las leyes de la termodinámica o las leyes de la creación. La palabra termodinámica significa termos calor, dinamos poder. En otras palabras, las leyes de la termodinámica literalmente significan o tratan acerca de la conversión del calor y otras formas de energía en trabajo. Síganme con mucho cuidado. Se sabe actualmente que el universo entero es energía y está demostrado científicamente en alguna forma y que todo lo que ocurre y los fenómenos a nuestro alrededor son simplemente un proceso de conversión de energía. De modo que la primera y la segunda ley de la termodinámica pueden muy bien ser llamadas la primera y la segunda ley de la ciencia. Porque todos los procesos del universo tienen que obedecer forzosamente a la primera y a la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece lo siguiente. Se llama la conservación de la energía y afirma que aunque la energía puede ser cambiada de forma, no es ahora creada ni destruida. O sea que no hay absolutamente la creación de una nueva energía y la energía jamás puede ser destruida. Y esto es claramente lo que la Biblia estableció hace más de 5.500 años, cuando dijo Dios en el capítulo 2 del Génesis, y Dios terminó la obra de su creación de los cielos y la tierra y descansó el séptimo día de la obra que Él hizo. En otras palabras, cuando Dios acabó todo lo que hizo, no volvió a crear nada. Puso en movimiento un universo y todo es solamente lo que establecen estas leyes, una conversión de energía en trabajo. El mismo ser humano, cuando regresamos a la tumba, no acaba ahí nuestra materia, sino que la Biblia nos dice que dentro hay un alma y un espíritu y seremos resucitados. Dios establece claramente que no hay absolutamente ninguna creación hasta que regresó Jesucristo. Y cuando regresó Jesucristo, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva, y esa palabra criatura es creación. Dios no vuelve a crear nada hasta que crea a un hombre nuevo. Por eso estamos bajo el antiguo pacto, que es la antigua creación física y material, y la nueva creación, que es el nuevo pacto, la creación espiritual. En la Biblia hay dos creaciones. La física, ya no volvió Dios a crear nada, volvió a crear algo espiritual cuando vino Jesucristo y envió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés.
Esto es maravilloso porque la segunda ley de la termodinámica declara que todos los sistemas físicos, si se dejan a sí mismos, tienden al desorden. Ve y pregúntale a tu maestro evolucionista, ateo y materialista que por qué tiene un refrigerador en su casa si él cree en la teoría de la evolución. La evolución habla de que vamos de menos a más. Y la Biblia establece que cuando el ser humano se rebeló contra su creador, el universo cayó de más a menos. Y la segunda ley de la termodinámica establece que nunca del desorden surgió el orden. ¿Cómo puede después de una explosión Big Bang en el universo comenzar a surgir el orden? Es la misma probabilidad que si agarro la enciclopedia británica y la tijereteo por todos lados con todas las páginas, la pongo por un ventilador y me espero 5 millones de años que se ponga en orden de la A a la Z. O si agarrara 10 changos y los pones en un piano para que saquen la sinfonía de Beethoven en 5,000 años. Nunca sería eso posible. ¿Por qué? Porque no es posible ni dentro de la misma ley de las probabilidades. Entonces, ¿cómo podemos atrevernos a llamarnos científicos y gente racional y postular que del desorden surgió el orden? Cuando ni siquiera científicamente la segunda ley de la termodinámica contradice esa barbaridad filosófica y científica también. Estas dos leyes universales son básicas a todas las disciplinas de la ciencia, comprobadas por millares de experimentos desde el nivel nuclear hasta el nivel astronómico. No conoce excepciones y claramente que nada es creado ahora y que la creación original está desgastándose. Muchos de ustedes tal vez han estado buscando evidencias científicas para poder demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Y como en estas evidencias que en esta mañana les hemos mostrado a través de la creación y de cómo Cristo, el que murió hace 2000 años, se encuentra detrás de todo, la Biblia nos dice en Isaías capítulo 40 que Dios no le pidió consejo a nadie para que alguien le dijera cómo crear. Cuando tú te vuelvas a enojar con Dios, ¿por qué el tsunami se llevó a 500,000 personas? ¿Por qué en las Torres Gemelas murieron más de 3,800 personas? ¿Y por qué esa inundación arrasó con puerquitos, arrasó con niños, arrasó con familias enteras y les destruyó sus casas? Ponte en el lugar de Dios, agarra a Dios de los pelos y lo bajas y lo sientas en el banquillo de los acusados y le dices, ahora te voy a juzgar yo. Y te voy a decir una cosa, Dios, que si yo hubiera sido tú, no hubiera permitido estas cosas, porque desde mi punto de vista esto es falta de amor y falta de misericordia. Y cuando tú te pones en este papel, en creer que si tú fueras Dios podrías dar una solución o no hubieras permitido eso, en ese momento te conviertes en peor que un sapo. Porque comienzas a degradarte y a creer que en tu intelecto y en tu sabiduría finita, tú podrías con la mente infinita, y por el hecho de que no comprendes lo que la mente infinita hace en tu mente infinita, tú te atreves a decir, Dios no existe, o estoy en contra de lo que has hecho porque no te entiendo tus pensamientos. Cuando la posición atea es la siguiente, si no entiendo lo que tú estás haciendo, Señor, explícame, dime, háblame, Dios, ¿qué está pasando en este mundo? Pero no postules, ni aclares, ni llegues a la conclusión, no existe Dios porque no entiendo, porque eso es ser deshonesto filosóficamente. Más bien deberíamos estar como el libro de Job. Enmudezco porque tú lo hiciste, y aunque tú me destruyeres, me afinarás como el oro, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. La Biblia dice que Dios es tan grande que las naciones, dice Isaías 40:15, las naciones le son como la gota de agua que cae de una cubeta. Como menudo polvo en las balanzas le son estimadas las naciones, y he aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. ¿Qué no saben, dice la Biblia? ¿Qué no han oído? ¿Que nunca se los habían dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Más de 2,500 años antes de que Galileo Galilei descubriera que la tierra era redonda, Isaías 42:22, 750 años antes de Cristo, enseñaba que la tierra era redonda. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido los reyes, los gobernantes, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Qué no has sabido? ¿Qué no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y este Dios que a los que están buscando evidencias y a los que verdaderamente creen que existe una verdad, una sola verdad absoluta, y que existe una única manera de salvarnos, que es a través de una cruz y de la muerte de su Hijo en el Monte Calvario, Dios en esta mañana que te ha hablado y que te ha mostrado que Él es una realidad en tu vida, te invita a que vengas a conocerlo. Te invita a que le recibas en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Te invita a que lo sigas. No simplemente a que creas que pues nació en una Virgen María y nació en Belén de Judea y murió en una cruz y tengas ahí tu cruz y tu rosario colgando aquí, sino que te invita a que vengas todos los días a la Biblia, leas la Biblia, conozcas a través de la Biblia sus pensamientos, sus caminos, su forma de proceder, por qué hace lo que hace, y que comiences a unirte con Él eternamente mediante la comunión que es con su Hijo Jesucristo. A ti Dios te invita en esta mañana a que te arrepientas de tus pecados, a que reconozcas que el año que entra ya no puedes ser la misma persona, que Dios tiene el poder para cambiar tu matrimonio, para cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a nuestra sociedad. Pero necesitamos levantar su verdad y proclamar al mundo entero que Jesucristo es el Señor. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Y así con tu rostro inclinado, hace 2000 años, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: de verdad te digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrás a condenación, mas has pasado de la muerte a la vida. De verdad les digo que viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No se maravillen de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en las tumbas oirán su voz. Unos saldrán a resurrección de vida y otros saldrán a resurrección de condenación. Porque este es el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿No quisieras tú, ustedes que nos ven también por televisión en este momento, invitar a tu vida al Hijo de Dios? Él va a entrar a tu vida con un solo propósito: conformarte a la gloria que Él tiene, a la imagen que Él tiene, hacerte como Él es. Porque Dios quiere que nosotros tengamos el carácter de su Hijo Jesucristo. Cristo entrará a tu vida para perdonar tus pecados, para regalarte la vida eterna y para traer a tu vida en este momento la esperanza de volver a vivir con Él, de la resurrección de entre los muertos. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás, para poder invitar a Cristo a mi vida en este momento, ahí desde tu lugar? Ustedes que nos ven por la televisión, tal vez nos estás viendo desde tu casa, desde una cárcel, desde un hospital, donde quiera que estés, donde quiera que escuches, dile estas palabras:
al Hijo de Dios. Señor Jesucristo, en esta mañana que me has hecho reflexionar con la Biblia de lo grande que eres tú y del profundo significado de tu muerte en esa cruz, ahora he descubierto que soy un pecador, que soy una pecadora delante de tus ojos y que no merezco nada más que tengas de mi misericordia. Me arrepiento de mi vida, me arrepiento de mis actitudes, de mi soberbia intelectual, y creo que en esa cruz, con tu sangre, pagaste por mis pecados. Como creo que a los 3 días te levantaste de los muertos, te pido, Señor Jesús, que en este instante entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa de mis maldades, transforma mi forma de pensar, cambia mis ideas, dame luz para entender tus caminos, tu proceder y los secretos del universo, y dame la vida eterna para que yo pueda continuar viviendo, para dar testimonio de tu poder y tu grandeza y del poder de tu dominio, porque te lo pido y te doy las gracias en tu nombre bendito, Hijo de Dios, Señor Jesucristo.